Hola, esto es La Voz del Fandom, y hoy te traigo un fanfic de One Piece. Las imágenes, la música y la historia, todos los derechos a sus respectivos autores. Si la historia es de tu agrado, deja tu like y suscríbete. Subiré más capítulos pronto. Gracias por escuchar. En los días previos a la partida de Doflamingo, Claudio había aliviado algunas de sus estrictas rutinas. Después de todo, una vez que Doflamingo se fue, era probable que sus caminos divergieran de maneras que serían difíciles de conciliar. Claudio no pudo evitar sentirse un poco sentimental al respecto. Entonces, en los días siguientes, cada vez que Doflamingo venía a él, Claudio lo acompañaba, saliendo juntos como lo habían hecho cuando eran más jóvenes. Fue a principios de 1491 del calendario del Círculo Marino, y Mariejois todavía disfrutaba de un clima templado. El clima de ese día fue particularmente agradable, ideal para viajar. En el puerto de Mariejois, varios dragones celestiales se habían reunido, Claudio entre ellos. Esta no fue una gran ceremonia. El Omin de la familia Don Quijote y sus parientes se preparaban para abandonar Mariejois, renunciando a su estatus de dragón celestial para vivir como mortales ordinarios en North Blue. Omin estaba sonriendo, parado en medio de una variedad de equipaje que sugería que estaba más que listo para esta transición. Sus dos hijos, Doflamingo y Rocinante, estaban a ambos lados de él, mientras que su esposa, una mujer tranquila con una sonrisa suave, estaba detrás, apoyando silenciosamente a su esposo. Omin, ¿estás absolutamente seguro de esto? Un anciano dragón celestial, cuya familia Claudio no podía recordar, le preguntó a Omin con irritación visible. He pensado mucho al respecto, y sí, estoy seguro, respondió Omin con una sonrisa tranquila. No tengo idea de lo que está pasando por tu cabeza. Estás deshonrando a los dragones celestiales. ¿Por qué abandonar nuestro estado piadoso para vivir como esos humildes plebeyos? El anciano se enfureció, claramente molesto. Pero Omin permaneció compuesto. ¿De qué estás hablando? También somos humanos, ¿no? Los dragones celestiales circundantes parecían incómodos con esta declaración, sus expresiones se retorcían de disgusto. Omin, ¿cómo te atreves a insultar nuestra línea de sangre? Somos los descendientes del Creador, dioses. No somos lo mismo que esos mortales lamentables y sucios. El anciano replicó furiosamente. No veo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Ser un dragón celestial es solo un título. En el fondo, todos somos iguales, respondió Omin con calma, todavía sonriendo. La cara del anciano se volvió roja y enojada. Bien, entonces. Si estás tan decidido a irte, que así sea. Pero recuerda, una vez que dejes Mariejois, serás despojado de tu estado de dragón celestial. No vuelvas arrastrándote más tarde. No me arrepentiré, dijo Omin con firmeza. Al ver el intercambio, Claudio no pudo evitar sacudir la cabeza. Omin realmente no estaba tirando ningún golpe. Si hubiera sido Claudio en su lugar, se habría ido en silencio, sin despertar tanta atención. Había una mejor manera de hacerlo, tal vez enmarcándolo como una experiencia temporal del mundo mortal, algo que podría revertirse fácilmente si las cosas no salieran según lo planeado. De esa manera, Omin podría haber mantenido un perfil más bajo, y aunque todavía podría haber habido algunos chismes, nadie lo habría etiquetado como un traidor. Pero Claudio no se sentía inclinado a intervenir. Tenía suficiente en su plato sin preocuparse por las opciones idealistas de Omin. Al ver a Omin discutir con los enfurecidos dragones celestiales a su alrededor, Claudio casi lo encontró divertido. A su lado, Doflamingo parecía indiferente, parpadeando lentamente como si nada de esto le preocupara. La mirada de Claudio se desplazó a Rocinante, parado en silencio al otro lado de Omin. Rocinante era el primo más joven de Claudio, pero a diferencia de Doflamingo, era un buen chico que había heredado la inocencia y amabilidad de su padre. Debido a esto, Claudio no estaba muy cerca de él, la naturaleza gentil de Rocinante simplemente no encajaba con el yo anterior de Claudio, que había sido un mocoso egoísta e imprudente. Mirando a Rocinante ahora, Claudio no pudo evitar sentirse un poco sentimental. Si alguien en este mundo tenía lo que podría describirse como una maldición de compañero de equipo, era Rocinante. Este niño tenía una habilidad especial para traer desastre a cualquiera que lo rodeara. Solo mira lo que le sucedió a su familia después de que descendieron al mundo mortal. La madre de Rocinante murió de enfermedad, su padre fue baleado por nada menos que su hermano, Doflamingo, y luego la familia se dispersó a los vientos. Más tarde, Rocinante de alguna manera terminó como un hijo adoptivo del almirante de la marina Sengoku, solo para ir encubierto y casi arruinar las operaciones de Doflamingo en North Blue.
También casi pierde la fruta Ope-Ope, que era un activo crucial. Y si eso no fuera suficiente, después de traicionar a Doflamingo y ayudar a Trafalgar Law a escapar, saboteó inadvertidamente la misión de Sengoku, lo que llevó al fracaso total de la operación de la Marina en la isla. Doflamingo escapó de la captura, y la valiosa fruta Ope-Ope fue consumida por Law en lugar de ser recuperada por los marines. Desde el exterior, Rocinante parecía estar actuando con nobles intenciones, pero desde la perspectiva de los involucrados, era un imán de desastre absoluto. Claudio no tenía ninguna duda de que si Rocinante no hubiera muerto en la isla, el destino de Trafalgar Law habría sido igualmente maldecido por una asociación prolongada con él. Y la raíz de todo esto, pensó Claudio, era que Rocinante era demasiado idealista, demasiado santo. Tenía buenas intenciones, pero carecía de la habilidad para respaldarlo, entrometiéndose constantemente en cosas fuera de su control y arrastrando a quienes lo rodeaban a desórdenes que no pedían. Con un suspiro, Claudio evitó su mirada de Rocinante. No tenía intención de involucrarse con él, no con la maldición de la desgracia que parecía seguirlo a todas partes. Si Claudio quería evitar ser arrastrado hacia abajo, era mejor mantenerse alejado de los problemas de Rocinante. Sintiendo una punzada de simpatía por Doflamingo, que tendría que soportar la vida en el mundo mortal junto a esta estrella desafortunada, Claudio dio un paso adelante y colocó una mano sobre el hombro de Doflamingo. Dofi, cuídate ahí afuera, dijo Claudius, su tono genuino. Si alguna vez tengo la oportunidad, vendré a visitarte. Doflamingo, todavía ajeno a las dificultades que le esperaban, sonrió y asintió con entusiasmo. Primo, cuando vengas, asegúrate de traer algo divertido. Lo haré, respondió Claudio con una sonrisa. Después de una breve pausa, agregó suavemente, y si tienes algún problema, encuentra una manera de comunicarte conmigo. Haré todo lo que pueda para ayudar. Doflamingo sonrió, claramente agradecido por el gesto, y los dos continuaron charlando por un tiempo sobre asuntos triviales como los esclavos que Doflamingo le había dado a Claudio el día anterior. Claudio había guardado las dos sirenas para sí mismo, pero los otros esclavos, que encontró completamente inútiles, habían sido vendidos. Después de algún tiempo, Omin intercambió algunas palabras con el actual jefe de la familia Don Quijote, Lancelot, y estaba claro que se estaban haciendo las despedidas finales. A pesar de la decisión de Omin de renunciar a su estatus de dragón celestial, Lancelot lo trató con respeto durante este último momento, agitando su mano generosamente para ordenar a los guardias que prepararan un gran barco para transportar a Uomingu y su familia desde Mariejois. Al verlos partir, Claudio no pudo evitar preguntarse si las acciones de Lancelot estaban motivadas por una buena voluntad genuina o algo más calculado. Después de todo, la razón por la que la familia de Doflamingo enfrentaría tal miseria en el futuro se debió en gran medida a su exposición como antiguos dragones celestiales, que habían incitado la ira de la gente común. ¿Estaba Lancelot siendo amable, o era esto parte de un plan sutil para traicionarlos? Fue difícil de decir. En cualquier caso, realmente no importaba. Claudio no tenía intención de convertirse en enemigos con Lancelot. Si esto fuera un esquema, simplemente sería cauteloso en futuros tratos con él. A medida que la nave navegaba en la distancia, los otros dragones celestiales se dispersaron gradualmente. Algunos de ellos miraron a Claudio con expresiones extrañas. Después de todo, Claudio apenas había sido visto en público en los últimos meses. Si bien habían escuchado rumores sobre él actuando de manera extraña, su última impresión de él había sido la de un tonto con sobrepeso y perezoso. Ahora, se sorprendieron al ver cuánto había cambiado. Parecía más alto, más refinado, y sus características una vez suaves e infantiles se habían afilado en algo más maduro. Ya no se parecía a los desechos que recordaban. No está mal. Tal vez hay potencial allí. Una perspectiva de matrimonio futuro, quizás. Algunos de los dragones celestiales reflexionaron. Aunque la familia Don Quijote había producido algunas bolas raras a lo largo de los años, Claudio todavía llevaba la línea de sangre pura del dragón celestial. Además, con la posición de su familia y el potencial que ahora parecía mostrar, el matrimonio podría no ser una mala idea. Pero a Claudio no le importaban menos sus pensamientos. Una vez que Doflamingo había navegado, agitó su mano y regresó a casa. Ahora que las distracciones de Doflamingo se habían ido, Claudio finalmente podría centrarse en sus planes sin interrupción. A partir de hoy, podría volver a concentrarse completamente en su propio crecimiento y preparativos para el futuro. En el Palacio Claudio, dentro del gran estanque en el patio, dos mujeres sirenas increíblemente hermosas nadaban con gracia. Parecían bastante felices en el agua.
Estas sirenas eran esclavas, un regalo de Doflamingo a Claudio cuando dejó Mariejois hace 2 meses. Claudio los había mantenido aquí principalmente por el bien de las apariencias. En los últimos 2 meses, las 2 sirenas habían comenzado a adaptarse a su nuevo entorno. Se darían cuenta de que su nuevo maestro no era alguien que disfrutaba torturando esclavos por diversión. Incluso era algo guapo y los trataba con más amabilidad de lo que esperaban. En comparación con sus vidas anteriores, aunque todavía no habían ganado su libertad o habían dejado a Mariejois, las cosas eran mucho mejores. Ya no tenían que usar los collares de los esclavos, no estaban encerrados en tanques de peces gigantes en exhibición, y nadie arrojó pirañas viciosas al agua para atormentarlos por deporte. En ese momento, no muy lejos del estanque, Claudio estaba peleando con unos pocos hombres que llevaban collares de esclavos, como si estuviera perfeccionando sus habilidades de combate contra oponentes reales. Las 2 sirenas yacían al borde del estanque, mirando la escena con curiosidad. Mero, ¿por qué crees que Su Alteza Claudio está haciendo esto? Una de las sirenas le preguntó a su compañera. ¿No es uno de los dragones celestiales? Sori, la otra sirena, sacudió la cabeza confundida y respondió, no tengo ni idea. Quizás solo esté aburrido. Cuando vine por primera vez aquí, estaba aterrorizado. Nunca imaginé que un dragón celestial como Claudio pudiera ser tan extraño. No solo no nos tortura, sino que incluso nos quita los collares de esclavos. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos mientras preguntaba en voz baja, Lenny, ¿crees que hay una posibilidad de que nos deje ir a casa algún día? Lenny estuvo en silencio por un momento, la esperanza también parpadeaba en su mirada. No lo sé, pero, tengo la sensación de que hay una posibilidad. Si pudiéramos ir a casa, eso sería maravilloso, dijo Sori suavemente. Extraño la isla Gyojin en el pasado, cuando estaban en manos de Doflamingo, simplemente mantenerse con vida había sido su única esperanza. Pero después de 2 meses aquí, la idea de ir a casa ya no parecía un sueño imposible. Si Claudio supiera de sus esperanzas secretas, incluso podría encontrarlo divertido. ¿Podrían realmente confundirlo con un hombre de buen corazón? En ese momento, Claudio lanzó un puñetazo y envió a uno de los esclavos parecidos a gladiadores volando. Su expresión se oscureció. Te lo dije, no necesitas contenerte, dijo Claudio, frunciendo el ceño. No te meterás en problemas si me lastimas, así que ¿por qué sigues siendo tan cauteloso? ¿Crees que solo estoy jugando juegos aquí, fingiendo pelear? Los esclavos, temblando de miedo, se arrodillaron en el patio. Sus cuerpos estaban empapados de sudor frío, demasiado aterrorizados para responder. Al ver esto, Claudio sintió una ola de disgusto. Estos esclavos habían sido quebrados despojados de su coraje y esperanza. Especialmente los que tenían cierta capacidad de lucha, habían sido rigurosamente entrenados para los dragones celestiales, condicionados a nunca resistir o mostrar agresión. Se les había enseñado a temer causar algún daño, para que no pagaran con sus vidas y arruinaran a sus compañeros esclavos. A pesar de que Claudio había prometido recompensas, incluso su libertad, si podían derrotarlo, ninguno de ellos se atrevió a luchar realmente. Lo trataron como un juego, realizando movimientos llamativos antes de dejarse deliberadamente abiertos para ser derrotados fácilmente. Por un lado, no confiaban en Claudio. Todavía era un dragón celestial, después de todo. No podían creer que golpearlo en una pelea condujera a la libertad. Lo más probable es que termine en sus muertes. Por otro lado, pensaron que jugar, hacer feliz a su maestro, podría ganarles una vida un poco más fácil. Claudio, al verlos actuar como drones sin sentido, se sintió aún más aburrido y frustrado. Él saludó a su mayordomo, Nia, y dijo, llévalos a la arena. Ya no quiero ver a estas patéticas criaturas. Nia asintió rápidamente. Después de algunas órdenes, los guardias vinieron y escoltaron al grupo de esclavos temblorosos fuera del patio. Nia luego se acercó con una taza de té, ofreciéndoselo a Claudio. Su Alteza, ¿por qué desperdiciar su energía en estos esclavos? Ya les has dado una oportunidad, pero están demasiado rotos para usarla. Merecen ser esclavos. Claudio tomó el té, bebiéndolo para humedecer su garganta. Sacudió la cabeza. La gente amable siempre es tan detestable. No es que sean débiles lo que me molesta. Es que son tan inútiles que no tienen ningún valor. No importa cuántas veces luche contra ellos, no puedo medir mi propia fuerza. Claudio había estado entrenando durante unos 6 meses, haciendo un progreso significativo. Pero no había nadie alrededor que pudiera proporcionarle un verdadero desafío.
Originalmente, pensó que entrenar con los esclavos podría ayudar, e incluso había considerado liberarlos si lo impresionaban. Pero todo había sido una gran decepción. Una vez había pensado en colarse en la arena disfrazada para luchar, pero cuando le mencionó esta idea a Nia, ella estaba tan sorprendida que inmediatamente convocó al dueño de la arena. El pobre hombre casi se había desmayado por el miedo. El mero pensamiento de Claudio, un dragón celestial, herido en su arena, aterrorizó al hombre. Si Claudio resultaba herido, toda su familia probablemente enfrentaría la ejecución. Y si los otros dragones celestiales descubrieran que Claudio había estado luchando contra esclavos, las consecuencias serían aún peores. Claudio no quería causar muertes innecesarias por algo como esto, por lo que finalmente abandonó la idea. Entregando la taza de té vacía a Nia, Claudio se frotó la barbilla pensando. Si no hay otra opción, tal vez debería visitar la sede naval. ¿Sede naval? Nia repitió, sorprendida. Sí, ¿por qué no pensé en eso antes? Podría disfrazarme y pedirle a Zephyr que me preparara con algunos reclutas marítimos prometedores. Es una solución tan simple, dijo Claudio, sus ojos se iluminan ante la idea. Si bien Nia encontró la noción un poco descabellada, su deber era servir. Si Su Alteza se había decidido, todo lo que tenía que hacer era cumplir sus deseos. Muy bien, Su Alteza. Traeré el transpondedor del teléfono para que puedas contactar al almirante Zephyr, respondió Nia. Mientras tanto, en la sede naval de Marineford, Fleet Admiral Con estaba revisando algunos documentos en su oficina. Hace unos meses, un feroz conflicto había estallado en el Nuevo Mundo entre las flotas piratas de Ochoku y el León de Oro Shiki. La batalla había sido caótica, pero ahora parecía que las fuerzas de Shiki estaban ganando ventaja, mientras que el poder de Ochoku casi había sido aniquilado. Tal vez en un mes o dos, veremos un ganador entre ellos, reflexionó Kong, mirando los informes. Justo entonces, hubo un golpe en la puerta. El almirante Zephyr entró, vistiendo una expresión extraña. ¿Qué está pasando, Zephyr? ¿Te ves inusual? Kong comentó, levantando una ceja. Algo extraño ha sucedido. Un dragón celestial de Mariejois viene a visitarnos aquí en Marineford, dijo Zephyr, que todavía suena desconcertado. Kong parpadeó, buscando en sus papeles. ¿Qué? No recibí ningún aviso sobre eso. Si bien no era inaudito que los dragones celestiales visitaran la sede naval, era un hecho raro, que a menudo ocurría solo una vez en una década. Y cuando lo hizo, generalmente era con mucha pompa y ceremonia, algo que el almirante de la flota definitivamente sabría. Zephyr se rió entre dientes. No, esto no es una visita oficial. Me contactó en privado. ¿Privadamente? ¿Tienes una línea directa a un dragón celestial? Kong preguntó, sorprendido. Pero luego se detuvo, un pensamiento cruzando su mente. Espera, ¿es que Claudio de la familia Don Quijote? Zephyr asintió. Sí, ese es él. Me llamó de la nada, diciendo que quería visitar, pero pidió que no nos excedamos con los preparativos. Incluso dijo que vendría de incógnito y no quería que nadie supiera que era un dragón celestial. Kong dejó escapar un aliento lento, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Una visita privada, disfrazada? Este Claudio es realmente diferente a cualquier otro dragón celestial del que haya oído hablar. Zephyr se rascó la cabeza. Lo sé, ¿verdad? Dijo que quiere que haga arreglos para que algunos reclutas de la marina entren con él. Aparentemente, quiere probar sus habilidades. Kong lo miró con el habla. ¿Un dragón celestial quiere venir aquí, a Marineford, solo para luchar? ¿Qué pasa si se lastima? Seremos los que estén en problemas. Esto es definitivamente inesperado, dijo Kong finalmente, todavía tratando de entenderlo. Después de pensar por un momento, suspiró. Muy bien, elige un par de reclutas que puedan hacer un buen espectáculo, pero asegúrate de que no avergüencen a los dragones celestiales. Si los hacemos quedar mal, nos causará todo tipo de problemas. Zephyr sonrió y sacudió la cabeza. No creo que ese sea el mejor enfoque, señor. No conoces a Claudius como yo. No es como los demás. Creo que realmente quiere poner a prueba sus habilidades. Si manejamos esto en serio, podría ser beneficioso. Kong le dio a Zephyr una mirada extraña. ¿Por qué dices eso? Zephyr no se contuvo. Asintió y dijo, bueno, por ejemplo, es como un discípulo mío. He estado trabajando con él en algunas técnicas de combate, y me gustaría ver por mí mismo lo lejos que ha llegado en los últimos 6 meses. Kong se sentó en silencio por un momento, y finalmente asintió. Siempre has tenido buen ojo para la gente, Zephyr. Confiaré en tu juicio sobre este.
Pero si algo sale mal, no esperes que vaya a Mariejois para limpiar el desastre. Zephyr se rió entre dientes. No te preocupes. Déjamelo a mí. Gracias por escuchar.